buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Corredor Central, en la 90.3 allá en la cálida Choluteca del tremendo Broncos, como decía Diógenes. Vamos a hablar hoy con dos analistas muy reconocidos. Empezó el juicio de Juan. Voy a saludar primero, aquí está conmigo por el orden de llegada muy temprano, don Marvin Ponce. Marvin, bienvenido. Buenos días, don Raúl Valladares, en su entrevista, y al doctor Marlon Duarte, uno de los expertos y los abogados que más respetamos en Honduras por su trabajo permanente en temas muy difíciles, pero que lo hace con mucho profesionalismo. Me alegra estar aquí con usted compartiendo este foro. Entonces aquí está don Marlon Duarte. Ha hecho bien el ejercicio que está haciendo todos los días. Bienvenido, Marlon. Gracias, Raúl, por la invitación. Marvin, placerazo. Placerazo. Estos programas con Marvin son buenos. Creo que vamos a tener un programa interesante. Sin antes empezar, quiero saludar, Raúl, a todo el personal y las niñas de la escuela de Comayagua, de niñas que tienen más de 140 años, la Escuela Rosa de Valenzuela. Tienen un trabajo que debería de ser ejemplo, esta escuela piloto a nivel nacional del personal, inclusive, Raúl, le están enseñando inglés a los niños desde bueno. allá. Entonces, un saludo hasta allá, conocí a las profesoras el día de ayer y un placer. Bien, saludos entonces a todos allá. Bien, ayer el abogado, uno de los abogados de Juan Orlando Hernández, expresidente del país, Raymond Collor, dijo que el expresidente Hernández debe pasar al estrado a declarar, que eso sería de beneficio para su defensa. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno que se presente, que suba él al estrado a declarar? Buen día. Yo creo que sí, creo que es importante que él, el presidente, que es el acusado en este juicio en Nueva York, tenga la posibilidad de ir al estrado, porque el presidente además es un abogado graduado en Honduras y con una maestría en Estados Unidos en la Universidad de Albany, donde estudió políticas públicas. Conoce en alguna medida el sistema político de Estados Unidos. Y además de él, el mejor defensor es él mismo, pues. Y si él sube al estrado, pues le da la posibilidad tanto a la defensa para poder auscultar temas profundos que quiere posicionar en la mente de los jurados, y también le permite también defenderse ante una defensa de la Fiscalía que argumenta básicamente de su base en testimonios escritos, orales y también documentales que en alguna medida puede rebatir el presidente. Entonces yo creo que en este juicio histórico que se lleva en Estados Unidos, pues algunos expertos en leyes, los he escuchado, ya lo dan por muerto al presidente, que ya está cabal, que no tiene ninguna posibilidad de salir porque la justicia anglosajona de Estados Unidos es muy dura y diferente a la de acá, ¿va? Pero yo creo que la justicia en todo el mundo tiene que ser que haya ataque y que haya defensa, pues. Y si hay una buena defensa, también puede salir. Por lo menos yo he visto en películas que cuando se dan juicios en Estados Unidos, no es que todo el tiempo la Fiscalía gana los juicios, pues. La Fiscalía también puede perder juicios, porque hay que posicionarla en el imaginario colectivo de un jurado, cuál es la capacidad realmente de que esa persona juzgada tiene los delitos para ser declarado culpable en toda su dimensión o no culpable en toda su dimensión. Y tal vez el abogado aquí nos explica también cómo opera eso de los jurados, porque alguna gente dice que el jurado debe votar en forma unánime. Y qué va a pasar si no es unánime el jurado, qué va a pasar, va a haber otro jurado después, se va a repetir el juicio, cuántas veces se repite el juicio. Entonces todas esas son los escenarios que están ahí. Entonces, yo creo que sí es clave y estratégico que el presidente, en su condición de sindicado por varios delitos en Estados Unidos, aparezca en la escena pública pues defendiéndose pues de los casos que está
imponiendo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Me dice aquí el periodista Edgardo Escoto, ¿qué pasó con Marvin, el guacho? Anteayer me dijo que iba a Nueva York al juicio, ¿dejó? ¿Se arrepintió o qué? No, es que iba a ir a Nueva York, pero al final decidimos no ir, porque me habían invitado ya una eje de Estados Unidos, entonces ahí consulté con mi familia y entonces me dijeron que no participara. Entonces me pidieron que fuera por allá para hacer algunos trabajos querían hacer algunos trabajos de contraste, pues, porque hay mucha prensa, hay muy poca gente que defiende al presidente allá, desde los voceros que están allá, pues los voceros casi todos son gente que está en contra del presidente, pero al final decidí no participar, no viajar. Bueno, hay aquí porque yo me acuerdo que antes se peleaban por andar con Juan Orlando, por tomarse fotos con él, con decir que eran amigos de Juan Orlando, empresarios, gente muy pudiente de aquí, no digamos los políticos de su partido. Yo tengo un amigo que un día se puso loco porque él y el jefe de él se montó Juan Orlando en el carro y Juan Orlando montó el carro, parecía niño aquel, saltando de la felicidad y ahora nadie sale a defender a Juan Orlando, solo la esposa y las hijas. Esa es la verdad. Doctor Duarte, ¿consideraciones iniciales de esa subida o no al estrado del presidente Hernández? En Estados Unidos existe la particularidad que es un derecho del ciudadano, del imputado, del acusado, de subirse al estrado en cualquier etapa del proceso. No necesariamente tiene que hacerlo de inicio, lo puede hacer inclusive al final de se evacúe todos los medios de prueba, lógicamente antes de que se emitan las conclusiones finales. Y esa es una situación que se da porque es un derecho del imputado. Ahora vamos a ver qué es lo que va a declarar. Si va a declarar todo lo que nosotros hemos visto y cuál ha sido la estrategia de defensa de la familia Hernández, de que son confesos narcotraficantes que van a declarar en contra de él, y también que van a declarar agentes de la DEA o que van a declarar otro tipo de personas. Esa estrategia nosotros ya la conocemos, Raúl. El asunto es que no solamente le van a preguntar de eso, sino que le van a preguntar de funcionarios, le van a preguntar de personas que fueron acusadas en Estados Unidos y que también forman parte de la parte acusatoria del Ministerio Público, perdón, de la Fiscalía de los Estados Unidos. Es decir, que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, pero entiendo yo que para un abogado el mejor cliente es el inocente. Para un abogado el mejor testigo es el que tiene conocimiento de los hechos, pero la forma distinta de la aplicación de la justicia en los Estados Unidos y los interrogatorios son totalmente diferentes. Usted no va a elegir a decir, yo esta pregunta no la quiero contestar. Usted no va a decir, cuando le pregunten, ¿usted contrató o usted tenía conocimiento de que usted es la persona más informada de Honduras y usted sabía de las actividades que se dedicaba el señor Alexander Ardón como ministro? Esa pregunta, al decir que no sabía, el jurado va a entender que cómo es que un presidente no va a conocer a las actividades que se dedica fuera de la ley un ministro. Usted le van a preguntar, ¿usted fue el que nombró al jefe del Estado Mayor Conjunto? Sí, le van a decir. ¿Usted fue el que tenía conocimiento de que nombraron al jefe, en todo caso, de la policía, que ya se declaró culpable? Va a tener que contestar que sí. O sea, nosotros no tenemos ninguna objeción en el hecho de que efectivamente, como ya es información clasificada, Raúl, y ya lo tenemos conocimiento de que el señor Juan Orlando Hernández se reunió con la DEA, se reunió con la gente de la CIA, se reunió con el Comando Sur, lo condecoraron, pero aún así, después de haber recibido todas estas condecoraciones, lo acusaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma DEA que lo acompañó, la misma CIA que lo acompañó, la misma gente del Comando Sur que lo acompañó, no le creyeron y no lo protegieron al momento de presentar una acusación. Recuerdo que Mike Vigil decía, Marlon y televidentes, Mike Vigil, el investigador, que fue uno de los que capturó a Ramón Mata Ballesteros,
que mientras lo consideraban un hombre que estaba luchando contra el narcotráfico, también lo estaban investigando en ese momento. Sí, pero vamos al punto, Raúl, que supuestamente, y yo digo en esto, tenemos una relación de amistad supuestamente con los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. El socio estratégico, el socio más importante que podemos tener, pero me parece que no somos socios, porque si fuéramos socios tuviéramos el índice de superación que igual que ellos. Mi pregunta es la siguiente: ante esa relación de amistad, con esa relación de cooperación, con esa relación, ¿por qué nos dejaron entonces, si ellos tenían claro de que un expresidente tenía años de ser partícipe de una conspiración para traficar drogas, dicen desde los años 2013, ¿por qué nos lo dejaron ser presidente? ¿Por qué nos lo dejaron acompañar la reelección? ¿Por qué nos lo dejaron volver a ser presidente y por qué nos lo dejaron ganar con fraude las elecciones? Entonces, esas preguntas son las que me hago yo como ciudadano. Entonces, si tu amigo, si tu socio te hace eso, mi pregunta es, ¿cuánto hemos superado nosotros como país, Raúl? ¿Qué grado de superación, qué beneficio hemos obtenido como nación? Nos hemos superado en educación, nos hemos superado nosotros en producción, nos hemos superado nosotros en salud debido a esa cooperación. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Estamos igual o peor que antes de ser amigos de ellos? Entonces, esa es la pregunta que yo me hago del por qué, si supuestamente un expresidente violó la Constitución para reelegirse, es más, quitó 4 magistrados. En Nicaragua, todas las personas que participaron en la de la reelección de Ortega, todos le quitaron la visa. No pueden entrar a Estados Unidos, están bloqueados por OFAC, salen en la lista Engel. ¿Y qué pasó entonces con Honduras? ¿Y qué pasó entonces cuando hubo el golpe de Estado? Entonces, mi teoría, que yo la dije aquí, que creo que inclusive un periodista de una revista famosa también tiene cierta aceptación a mi teoría de Palmerola, va más allá de esa situación. Entonces, vemos nosotros que nosotros no somos amigos de Estados Unidos, somos gente que le interesa, somos un país que le interesa en su momento a Estados Unidos, y eso pasó con Noriega. Noriega era un aliado importantísimo de los Estados Unidos, pero cuando él ya se metió con los intereses del pueblo de los Estados Unidos, ya el hombre era un narcotraficante y hasta lo invadieron. ¿Hasta qué? ¿Por qué? Porque no quería cumplir con el tratado del Canal de Panamá. Entonces, esas son las situaciones, Raúl, que a mí me incomodan como ciudadano hondureño, de que nos dejaron que un expresidente, que tuviéramos un presidente supuestamente ligado al narcotráfico y sentado a la par del director de la DEA, sentado a la par del director de la CIA y sentado a la par en todos los momentos con el director del Comando Sur de los Estados Unidos para Latinoamérica. Hay un momento que saludó con Trump, ¿verdad? También, y creo que Obama lo ganó. Mike Pence sí, lo llevó y lo condecoró. Entonces, permítame, yo digo entonces, tenía la capacidad entonces Juan Orlando Hernández de engañar a todo el mundo. Sí, esa es la idea. O sea, Estados Unidos en este momento lo engañaron para que un presidente fungiera 8 años en el poder en un país como un país tercermundista, por decirlo así, como Honduras. Sí, sí. Antes voy a saludar además bien antes al abogado José Zúñiga. Estamos preguntando si conviene o no que Juan Orlando Hernández suba al estrado. Aquí me dice don Antonio Velázquez Mazzoni: buenos días, Raúl. Cuando un testigo sube al banquillo en Estados Unidos, no es que va a contar una historia, sino que va a contestar lo que le preguntan en el caso del expresidente Juan Orlando. Depende de lo que su equipo de abogados le pregunten para que hable de su hoja de vida y luego la fiscalía lo contrainterrogara, así como dice el abogado Marlon. Comentarios iniciales, abogado José Zúñiga. Sí, bueno, un placer estar con ustedes, compartir en este importante foro. Un saludo al abogado Marvin Ponce también, al abogado Marlon Duarte y a usted, licenciado, y obviamente a su teleaudiencia. Es importante dejar claro que la carga probatoria, o podríamos decir, es bastante amplia la que tiene la Fiscalía Sur. Estamos hablando de 1 tera, lo vamos a poner en palabras más sencillas para el pueblo hondureño: 96 millones de páginas son las que están en contra del señor Juan Orlando Hernández. Se descargó la semana pasada, licenciado, hubo una audiencia CIPA, que le llaman en los Estados Unidos, que es una ley de procedimiento especial para desclasificar ciertas pruebas, y que por eso en su momento el abogado Renato, parte de la defensa legal del señor Juan Orlando Hernández, estaba pidiendo una ampliación
para poder incluso que el juicio se pudiera suspender y que fuera posterior y 3 o 6 meses después. Obviamente, bajo los parámetros que le garantiza la quinta enmienda en los Estados Unidos, está el debido proceso. En derecho comparado también en nuestro Código Procesal Penal, así lo establece, que se debe de respetar el debido proceso, y que el derecho a la defensa es inviolable. Eso es en cualquier tribunal del mundo, obviamente, bajo los parámetros de un Estado de Derecho serio. Y respecto específicamente a su pregunta, al no tener suficientes pruebas, que al parecer así fuere, y la defensa legal del señor Juan Orlando Hernández querer sembrar en el jurado un indicio racional de que pudieran haber dudas de la culpabilidad de él, entonces quieren subir al estrado al señor Juan Orlando Hernández, ojo, arriesgando, si bien es cierto, las preguntas que pueda hacer la Fiscalía, ponerlo más al desnudo, también la defensa, valiéndose de lo que él puede expresar y de las preguntas que ellos tengan preparados, darle otro matiz y otra cara al señor Juan Orlando Hernández para, vuelvo y le repito, sembrar esa duda razonable dentro del jurado y que haya una tan sola persona del jurado que tenga sembrada esa duda y puedan, porque recordemos que es por unanimidad la declaratoria de culpabilidad que tiene que existir para poder condenar al señor Juan Orlando Hernández. Si esto no se diera, obviamente nos encontraríamos ante un escenario de que se tendría que prácticamente volver a repetir el juicio. Marvin, ¿te sigue? Sí, bueno, yo quería plantear en base a lo que dice el abogado los intereses que se juegan en este juicio, ¿verdad? Porque no solamente es un juicio meramente enmarcado en el tema jurisdiccional, sino también es un juicio político en el fondo, pues. ¿Por qué digo que es un juicio político? Pues porque Estados Unidos realmente tiene sus intereses, cada vez más ha perdido espacio en América Latina para ser respaldado, producto del surgimiento de gobiernos de izquierda, y también Estados Unidos ha abandonado la región latinoamericana como hemisferio occidental ha sido abandonado en términos de buscar políticas públicas. Usted puede ver el tema de la migración, el tema de la droga, el tema del crimen organizado, tráfico de personas y todas esas cosas. Estados Unidos de interés de ellos, pero al final no hay grandes colaboraciones para parar esa criminalidad. Mire, yo voy a hablar desde la perspectiva realmente de mi experiencia que tuve cerca del presidente y algunos elementos que pueden surgir en el juicio o no. Pero por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Juan Orlando Hernández fuertes con la DEA, que son de los que para mí son detonantes para que esté en el juicio, es haber aprobado una ley para bajar avionetas cargadas de drogas y no se combinaban después de que la torre de control las dijera aterriza en X o Y aeropuerto. El del actor de control, el encargado de la misión, hablaba con el ministro de Defensa de esa ley y si el ministro de Defensa decía que se bajaba, se bajaba. Entonces esa ley no fue del agrado de Estados Unidos y fue terrible el conflicto que hubo ahí. Yo estuve cerca de ese tema. También hay otro elemento. Ciertos sectores de la DEA presionaban al presidente para que no se erradicara el crimen organizado en términos de narcotráfico. La DEA planteó con claridad que quería que quedaran 2 actores actuando aquí, que no quedara libre pues, de carteles, no que quería que quedaran los cachiros y que quedaran los Ardón, operando libremente y que se erradicara todo. O sea, la DEA actúa como un agente de tránsito, que deja pasar a unos y a otros los detiene. Entonces el presidente Hernández fue claro y contundente y le dijo, si estamos luchando contra el narcotráfico y es mi compromiso que hice ante el Departamento de Estado, aquí se van todos, y son de los elementos que no son del juicio, que poco se hablan, que están ahí en la ahí. Otro elemento también, ese tema generó un conflicto fuerte con algunos actores de la DEA, porque prácticamente la DEA quiere, prácticamente más que erradicar el narcotráfico, es controlar el narcotráfico. ¿Quién pasa, quién no pasa? Tener control de qué carteles pueden operar y qué carteles no pueden operar. Entonces al final, el tema de la droga para nosotros es criminalidad organizada. Aquí, muertos, asesinatos, familias golpeadas, y en Estados Unidos es un problema de política
de sanidad pública, pues, la droga. Otro elemento que también al presidente le afectó tremendamente fue que una reunión que tuvimos en Washington, varios de nosotros, de asesores y jefes de bancada, le dijeron al presidente, presidente, está planteada la reelección en Honduras, ¿usted tiene previsto reelegirse? Estábamos con la señora Jacobson, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Justicia, estaba la DEA, estaban el Departamento de Seguridad Interior, y una reunión de alto nivel, pues. Y le dijeron al presidente, le preguntamos porque en Honduras, después del golpe de Estado, si hay una reelección, es un fenómeno político que puede afectar y van a ocurrir X y X elementos que pueden generar una confrontación del pueblo hondureño nuevamente. Entonces le preguntaron al presidente que si él se iba a reelegir. El presidente le dijo, en este momento la Corte acaba de fallar de que puede haber una reelección, producto de que el expresidente Calleja presentó un escrito y si mi partido me lo permite yo me voy a reelegir, les dijo él allá a la DEA. Y lo que le dijo la subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, le dijo, presidente, el tema de la reelección es una decisión de ustedes como país, pero es un elemento conflictivo. Los escenarios no son fáciles para Honduras, pero le dijo también a la vez, si usted no gana por más del 15%, me acuerdo yo que le dijo, no cuente con el apoyo de Estados Unidos, porque ese es un elemento que va a generar controversia y complicación en la democracia hondureña. El otro elemento fue que habían presiones para que no se construyera Palmerola. El departamento, me acuerdo que él le habló con John Kelly le dijo, no, ustedes pueden hacer lo que quieran, aquí la pista es de ustedes, pueden hacer lo que quieran. Pero habían también sectores del Departamento de Estado que no querían que se hiciera el aeropuerto por cuestiones estratégicas. Al final, ¿de acuerdo usted que el presidente Zelaya dijo que iba a mandar al aeropuerto? Le dio como 20 millones a Romeo Vázquez para que fuera con el batallón de ingenieros a hacer eso. No hizo nada. Después Pepe Lobo le dijo a Arturo Corrales que hiciera Palmerola y no hizo nada. Y el presidente Hernández sí les hizo Palmerola. Esos son elementos que están ahí en el tintero. Y el tema... Para usted, ¿se enojaron los gringos por el aeropuerto? Para mí esos elementos y más otros que yo desconozco son elementos extra porque el presidente Hernández no era dócil a Estados Unidos en todas sus pretensiones. Y acuerde que el presidente Hernández también perdió a su hermana a manos del narcotráfico. Perdió a Hilda a manos del narcotráfico. Le infiltraron a Tony porque a mi juicio Fabio lo llevaron como extraditado para montar después a Pepe en la extradición. A Tony lo llevaron primero y lo juzgaron para montar sobre Tony a Juan Orlando Hernández, porque no había una causa directa. Entonces buscaron la forma. Me está diciendo que a Fabio lo llevaron para después querer llevarse a Pepe. Sí. Y a Pepe Lobo lo iban a llevar y Juan Orlando lo detuvo. Juan Orlando hizo lobby para que no se fuera Pepe Lobo. Por eso yo no entiendo por qué se pelean, por tanto pleito que hay. Juan Orlando hizo lobby para que no se llevaran al expresidente Porfirio Lobo. Sí, porque había una pretensión de eso, porque el presidente Lobo, había muchas fotografías y muchas evidencias que decían que él, aunque todos sabemos que Pepe Lobo no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero como el gobierno era más abierto inclusive para el tema del narcotráfico, porque no había una lucha frontal contra el narcotráfico. Juan Orlando Hernández aprobó la ley de extradición en el Congreso, la ley de extinción de dominio de bienes de origen ilícito, la ley de lavado de activos, aprobó una serie de leyes que tenían que ver con políticas de seguridad, como la Policía Militar de Orden Público, la Policía Tigres, implementó toda la cuestión de fortalecimiento de la OAVI, fortalecimiento de la Fiscalía contra el narcotráfico. Nunca hubo tanto apoyo a esas fiscalías. Entonces, cuando uno que ha estado cerca del presidente mira que el presidente hizo tantas acciones y pasaba ahí, y aún contra el miedo de un montón de diputados que hasta pidieron carros blindados ahí para que los protegieran, el presidente Hernández se enchufó en esos temas y entonces uno dice, si él hizo tantas estas cosas, ¿cómo es que lo están acusando de narcotraficante? ¿Y quiénes son los principales testigos al final? ¿Cuál es el principal argumento que tiene la fiscalía? Una playa de delincuentes del narcotráfico que están allá extraditados o que fueron producto de las políticas públicas que el presidente entró. Pruebas contundentes contra el narcotráfico de que el presidente conspiró con 500.000 toneladas de droga. Es algo que no tiene nada que ver en los documentos que yo he leído, por lo menos que los he leído todos. No soy experto en la temática, pero por lo menos hasta ahorita yo no he encontrado un indicio fuerte que diga el presidente
recibió dinero de un narco, o la campaña, o ayudó para hacer dinero. No, el presidente Hernández venía de la rama militar, del Liceo Militar del Norte, y con cara de sí gobernaba el Congreso, con cara de chafa, estilo chafa. Y sí, era adicto al poder el presidente Hernández, le encantaba el poder. Era un animal político que construía escenarios para mantenerse fuerte en el poder. Pero ya el tema del narcotráfico, por lo menos yo tengo otras percepciones por las cuales el presidente se encuentra allá. Por eso es que el juicio va a ser una gran pasarela de delincuentes que van a atestiguar contra el presidente para reducir sus penas, preparados por los mismos actores que quieren al presidente juzgarlo. Usted dice, ¿de dónde salen esos chefs pagados? ¿Quién les paga para atacar tanto al presidente Hernández? ¿Quién les paga Pro Honduras Network? ¿Quién le paga a esos Inexpress, Inside Prince? Hay una serie de 19 actores en Estados Unidos atacando y conspirando para que el juicio sea sentenciado al presidente Hernández. ¿Quién les paga a toda esa gente? Hay un sector del ala demócrata, de la izquierda demócrata, que financia fuertemente en una forma de política, porque quiere también que la derecha no tenga fuerza en América Latina, porque son temas de carácter ideológico y político que tienen más allá que ver con el tema jurisdiccional. Entonces también ahí hay dinero. Usted se acuerda cómo atacaba que allá Norma Torres, desde que salió con Orlando no volvió a hablar. Atacaba a una serie de agentes y actores norteamericanos en una forma fuerte contra el presidente, pues. Y al final, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Apoyar a Mel Zelaya y a su madre, apoyar a Libre para que llegaran al poder. Si no es por Estados Unidos, Libre no llega al poder. Estados Unidos le mandó a Nasrallah, Estados Unidos le mandó a la mitad del Partido Liberal a votar a favor de Libre para que estar en el poder. Pues. Entonces, ¿por qué? Porque me lo dijo un experto político de Estados Unidos, es que Estados Unidos está jugando dos cartas ahí. En primer lugar, es sacar al Partido Nacional del poder para que no vuelva, para que haya transición en los partidos políticos y no siga gobernando el Partido Nacional. Y en segundo lugar, ¿por qué le da el poder a Libre? Es para que la izquierda gobierne una vez y nunca más vuelva a gobernar en Honduras, producto de que no saben gobernar. Entonces, hay elementos geopolíticos, geoestratégicos, que van más allá de la parte jurisdiccional, que están también pendientes de este juicio y que en alguna medida es la presión que ejercen a través de llevar a extraditados a testiguar, y ahora están hasta metiendo las maras como testigos. Entonces, no encuentran dónde encontrar evidencias contundentes. Obviamente van a haber ahí menciones, pero al final aquí lo que va a haber va a ser un juicio que va a detonar en una serie de extradiciones futuras de otros actores políticos que están portando mal con el gobierno de Estados Unidos. Marlon, no sé, ¿alguna consideración de lo que dice Marvin? Hoy se espera, ¿qué se espera en Nueva York hoy? Ayer se eligió el jurado. ¿Hoy qué se espera? Bueno, hoy es un día clave, es un día muy importante porque son los alegatos iniciales que hace la apertura de los juicios, como se hace acá. Prácticamente es como la formalización de lo que va a tener el fiscal como medio de prueba, valga la redundancia, como lo que va a probar. Ellos alardean de que con estos testigos prueban esto y esto, con la tal evidencia se va a probar esta acción, y van a tratar de figurar a Juan Orlando Hernández como un monstruo. Es decir, que en Estados Unidos la manera de juzgar es totalmente diferente a Honduras, y eso quiero que quede claro. Cuando dices que lo van a tratar de presentar como un monstruo, más o menos. Es decir, como un monstruo que producto de su omisión, los delitos se cometen por acción u omisión. Es decir, siendo el presidente la persona encargada de combatir, erradicar, y que con sus funciones o los funcionarios que él nombre va a erradicar el hecho de que la droga pase a los Estados Unidos y que con esa droga no mate cualquier cantidad. Usted divide las 500.000 toneladas en dosis para los Estados Unidos, esto quiere decir que con esas dosis mataron cualquier cantidad de estadounidenses. Imagínese usted el jurado escuchando, viendo imágenes de personas muertas,
de producto de la cantidad de droga que ingirieron, que es la sobredosis que decimos nosotros, viendo aquella cantidad de dinero, porque lo van a querer cuantificar, de dinero que gasta los Estados Unidos tratando de erradicar el consumo de droga en los Estados Unidos. Eso va a impresionar enormemente al jurado. La cantidad de personas que se fueron de Honduras por la violencia en Honduras, la cantidad de masacres que han existido en Honduras producto del tráfico de droga, y como ellos no necesariamente tienen que acercar al imputado materialmente a la droga, ni tienen que acercar materialmente al imputado a las armas, pero lógicamente estas personas murieron producto de armas de fuego, productos de sobredosis, entonces van a tratar de figurar en Juan Orlando Hernández ese monstruo. ¿Para qué? Para generarle una animadversión. Y hay otro tema, Raúl, que es muy importante que está ocurriendo en Nueva York. Quiero decirle a la población hondureña que el jurado que compone este juicio tiene que ser estrictamente de la ciudad de Nueva York. Es decir, no pueden ser de Virginia, de Carolina del Norte, tienen que ser de Nueva York. Y Nueva York en este momento vive la peor crisis migratoria nunca antes vista en Estados Unidos. Y hay una desesperación por la población de Nueva York, específicamente en Manhattan, ya que ahí está cerca Harlem, está cerca Queens, están todos los distritos, está New Jersey. Entonces, todas estas personas se conglomeran más que todo en el Bajo y Alto Manhattan y crean cualquier cantidad de destrucción, inclusive robos, asaltos. Hace poco asaltaron a 2 norteamericanos, que eso es un tema que se dio bastante fuerte en Nueva York. Y ese tema migratorio son también lo que van a poner en la tela de juicio, en virtud que la Fiscalía va a tratar de decir que producto de la corrupción que va coludida con el narcotráfico, es que todas estas personas emigran de estos países pobres y van a dar en este caso a Nueva York, que está sufriendo una crisis enorme. Imagínese usted, Raúl, que cuando el juez estaba entrevistando a los posibles jurados, me llamó la atención una persona que le dijo que era aficionada de los Chiefs. Dijo, entonces él le dijo que era un buen equipo el juez. Entonces quiere decir que si un juez, si un jurado hubiese dicho que le gusta el soccer y que le gusta un equipo de fútbol de Honduras, automáticamente lo hubiesen quitado y apartado del conocimiento del juicio. Otra le dijo que daba clases, le gustaba la danza y que dijera que le gustaba la danza garífuna, la hubiesen apartado del juicio. Desde ese momento usted siente que usted ya va perdiendo el juicio. Es decir, todas estas personas oriundas de Nueva York, al escuchar todo este tipo de narraciones en los alegatos iniciales, le va a crear en la mente una animadversión, porque le digo algo, de todas esas personas que son jurados, cualquiera de ellos ha tenido algún pariente, ha tenido algún vecino, ha tenido algún conocido que ha tenido problemas con la drogadicción, que ha tenido cualquier situación que le ha causado o ha tenido conocimiento que le ha causado algún daño físico, inclusive hasta la muerte, y ese es un impacto que va a tener un alto nivel de, por decirlo así, de discusión en contra del expresidente. Estos juicios, como decía el señor Marvin Ponce, estos juicios prácticamente son juicios de conciencia, que aquí el que hay que convencer es al jurado, porque el jurado no sabe nada de procedimientos, no sabe nada de cómo se tiene que llevar a cabo una prueba. En Estados Unidos, como decía el director, uno de los cofundadores de East & Crime, Raúl, el 98% de todos los casos que van en Estados Unidos o que acusa a los Estados Unidos se arreglan bajo negociaciones. Y quiere decir esto, que de 200 personas que van a juicio, óigame bien, 99 son condenadas y solo 2 son absueltas. Y en el caso de los hondureños, y esta es una estadística aparte, de todos los que se han sometido a un juicio, a todos, absolutamente todos los han condenado. Otra de las situaciones que tiene cuesta arriba el expresidente, como vuelvo y repito, yo siempre he dicho que a mí no me consta que haya cometido algún tipo de delito, pero aún así las pruebas que los Estados Unidos presentan aquí no servirían de medios de prueba, Raúl, porque en primer lugar aquí no existe la conspiración. Aquí, para que usted lo puedan acusar de portación o tenencia de armas, ustedes tienen que hacerle un peritaje al arma para determinar si el arma está en buen estado. Para que usted lo acusen de tráfico de drogas, tienen que cuantificar y obtener la evidencia y hacerle una prueba de campo para determinar que efectivamente era droga. En Estados Unidos
solo por el hecho de una fotografía decían que era 1 kilo de cocaína y dieron por cierto que existe la cocaína. En el hecho de las maras, por ejemplo, que dice que una persona va a ir a ratificar y va a ir a reconocer que la voz le pertenece a X persona, en Honduras tendría obligatoriamente que tener un experto, un ingeniero en sonido para determinar si los decibeles y las comparaciones con otras voces ya grabadas de esta persona es la misma. En Estados Unidos no. En Estados Unidos simple y sencillamente de probar la conspiración y con estos testigos. Y la otra situación es, Raúl, que veo bastante difícil el hecho de que el nivel aun y cuando Juan Orlando sea un abogado, el nivel de comprensión, no sé si habla perfectamente el inglés o si va a hablar en español, este tipo de conceptualización lo van a tener el jurado para tener una receptividad de lo que él está hablando, porque tal vez unas cosas nosotros en español las decimos de una manera y la transformamos al inglés, pero ellos no entienden ese tipo de traducción. Entonces, ¿qué pasa? El jurado se va a inmutar. Y delicado eso en un juicio, ¿no? Es bastante delicado. Y se va a inmutar. No sé si el presidente Hernández, Marvin, me puede corregir. No creo que él hable perfecto inglés, porque para ir a hablar en un juicio donde lo están acusando a uno de esa manera, hay que hablar perfecto inglés. Sí, en la cárcel estaba estudiando él. No, pero Marvin, es que mire, si usted pone un niño desde chiquito a estudiar inglés, claro, es diferente. Sí, y son gente que vive ahí. Claro. Disculpe, licencia, agregándole que los traductores son certificados. Hay traductores certificados, que es un tipo de, como un repetidor que anda usted en la oreja ahorita, en donde la traducción es automática, son certificados, y los términos jurídicos también, para que la persona que está tanto platicando como recibiendo respuestas reciba la adecuada interpretación. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, como decía en mi primera intervención, la quinta enmienda y los procesos jurídicos, tanto en los Estados Unidos como en cualquier sistema judicial, le deben de garantizar el debido proceso. Parte de ese debido proceso es que usted tenga una sana interpretación de lo que se le está diciendo y de lo que usted a su vez quiere expresar. Y propiamente hablando de lo que hablaba el abogado, el licenciado Marvin Ponce, esa es parte de la defensa que se lleva, la parte geopolítica. El problema de la parte geopolítica es que es muy poco lo que se puede demostrar, pero es válido, vuelvo y le repito, si usted lo que quiere es sembrar un indicio racional de duda dentro de el jurado. Recordemos que hay Honduras está en una posición geoestratégica para Estados Unidos tremenda. Honduras cierra el Triángulo del Caribe. El Triángulo del Caribe, militarmente hablando, lo conforma Vieques en Puerto Rico, ahí Estados Unidos tiene una base militar, Guantánamo en Cuba y finalmente Palmerola. Por eso Palmerola es tan importante para los Estados Unidos, y han visto con cierto recelo también el hecho de que el señor Juan Orlando Hernández pues inauguró el aeropuerto de Palmerola, pero por otro lado de la balanza, como decimos popularmente también, recuerde que hay hechos que la Fiscalía concatena audios con temas prueba documental y certifica también la concatenación de hechos que en su momento Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández aceptan la culpabilidad. Ya esto prácticamente viene a certificar los elementos que la DEA en su momento presentó. Hay algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto también, y es que cuando el señor Juan Orlando Hernández, 66 días después, es trasladado a los Estados Unidos, ¿quién presenta a Juan Orlando Hernández? Lo presenta Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos. Eso manda un mensaje entre líneas. Eso usted le está diciendo, agarramos un pez gordo. Este es un mensaje para toda Latinoamérica. Eso ni siquiera pasó con el Chapo Guzmán, ni siquiera pasó con otros altas figuras imputadas, como dicen, en su momento, sino que pasó exclusivamente con el señor Juan Orlando Hernández. Dentro también de lo que apuntaba el abogado Duarte, con lo del jurado, obviamente ya se descartaron, en las entrevistas que se dieron aproximadamente a 60 personas, se descartaron 2 de ellas. Una porque sí, dijo que tenía conocimiento de Honduras y de temas relacionados con toda la política hondureña, y la otra persona por presentar, entre comillas, problemas de orden psicológico, de que él no podía
declarar culpable a nadie, no podía acusar a nadie. Entonces ya se eligieron, eso sí, ya se eligieron las 12 personas que van a conformar el jurado y las otras 6 personas que van a ser suplentes en este tipo de casos. Hay que mencionarlo en base estadística. ¿Por qué en base estadística? Porque como abogado uno debe ser responsable. Recuerde que hay un expediente en los Estados Unidos que se confundió en su momento aquí en la prensa hondureña, diciendo que habían 3.500 pruebas en contra de Juan Orlando Hernández. Ese era un código, 3500 o 3.500, como usted le quiera decir. Era un código que se le da a los expedientes en los Estados Unidos para la desclasificación de pruebas y toda esa temática. Entonces, bajo toda esta temática, basado en las estadísticas, recordemos que la Fiscalía Sur no pierde casos en un 98.9% de efectividad. Y en el caso de los hondureños ha sido de un 100%. Bajo toda esta tónica y escenario que estamos planteando, y, vuelvo y le repito, 40 testigos están propuestos en el listado, de los cuales obviamente se van a agarrar, entre comillas, los más esenciales, que pueden ser entre 12 y 14, y que, ojo, se ha hablado mucho de que son los delincuentes, van a pasar por ese estrado a dar su declaración testifical. Por ahí podrían usar a Ramón Savillón también, que en su momento fue destituido por el señor Juan Orlando Hernández y que sabemos que es una persona de garantía, de honorabilidad, ministro de Seguridad de hace poco, y que fue destituido por la captura de Los Valles, y que Los Valles casualmente están relacionados, o se ha hablado de una relación profunda con el señor Juan Orlando Hernández. Se habló en su momento de que Los Valles patrocinaron la campaña del señor Juan Orlando Hernández y que cuando ejecuta la acción de captura, el que en ese momento fuera director general de la policía, Ramón Savillón, el señor Juan Orlando Hernández decide destituirlo. Entonces le hago yo, bajo este esquema que le acabo de presentar, estaríamos hablando de que se están concatenando los hechos y que qué casualidad que capturan a Los Valles y destituyen al director general de la policía. Y ojo, no es un delincuente, es una persona proba y de una honorabilidad indiscutible en Honduras. Entonces, bajo esta, vuelvo y le repito, bajo esta tónica y temática, miramos que la Fiscalía Sur se puede valer de muchos elementos para poder hundir al señor Juan Orlando Hernández. Marvin, antes me dice aquí un televidente, don Antonio, está equivocado el abogado Marlon. Si bien es cierto, el jurado no son abogados de profesión, pero el juez los instruye, es como es la ley con respecto al caso, y la conspiración es una ley para evitar que la gente se involucre en ilícitos. Aquí en Honduras es un subjetivo, en Estados Unidos no, sección 149 de la ley de norteamericana. Marvin. Sí, solo quiero decirle, esa versión de que Savillón no hizo la acción de Los Valles y que el presidente se enojó por eso, eso es falso. Eso es falso. Yo estaba ahí cuando se tomó esa decisión. ¿Cómo? ¿Usted estaba ahí cuando Sí, lo de Los Valles? Sí, el presidente Hernández tenía control de todo. Cualquier acción que se iba a hacer tenía control. Esa es una historia que se ha venido repitiendo, pero que no es cierta. ¿Usted estaba? La salida de Savillón es otras cosas bastante delicadas que desgraciadamente no tengo la posibilidad de decirlas en este foro. Pero son otras cosas de carácter delicadas que el presidente no le gustaron y que no tiene nada que ver con esa historia que han dado circulando ahí que Savillón fue que se enojó por Los Valles. El presidente tenía control de todas las operaciones que hacía la policía a través del ministro de Seguridad. El problema de la salida de Savillón fue una confrontación entre él y Arturo Corrales, básicamente. ¿Vale? Entre Savillón y Arturo. Arturo Corrales. Y quien pidió la cabeza de Savillón fue Arturo Corrales. Y ahí el presidente no tuvo nada que ver, pero también se dieron otros elementos que contribuyeron a la salida de Savillón. Esa historia que ha circulado es falso, pues. También hay otros elementos que tienen que ver con estos temas, ¿va? Que tienen que ver con la llevada del presidente, que son también lo que tiene que ver con el incremento de la criminalidad organizada, pues en Honduras, ¿va? El incremento también usted puede ver también que hasta alcaldes nacionalistas, hasta funcionarios han sido extraditados porque el presidente Hernández en ese esquema
hasta donde podía, porque también cuando dice el presidente pudo hacer eso, no sé, que aquí había un fiscal general que es el encargado de eso. La Fiscalía General es la encargada, la Fiscalía del crimen organizado. El presidente no puede meter preso a nadie, ningún presidente puede meter preso a nadie. Para eso hay una institución que se encarga de la acción penal pública. Otros dicen, no, que el presidente que no sabía de lo de Tony. Si Tony anduvo en casos ilegales, el presidente sabía. Pero tampoco un hermano no va a incriminar a un hermano, y las leyes también hasta en eso tienen cierto nivel de protección. Y en todo caso, quien tenía que incriminarlo es la Fiscalía. El problema que estamos viendo ahora es un escenario de justicia, que básicamente la justicia hondureña se ha trasladado a Estados Unidos por este tipo de crímenes, porque aquí son incapaces las cortes de apelaciones, las cortes supremas de justicia, las fiscalías generales. Porque mire los dramas humanos que vemos cómo está el tema del fiscal general, ¿va? Un botín de partidos políticos para nombrar un fiscal general. El problema es la Corte Suprema de Justicia. Otro botín de partidos políticos para una rotación, que es un tema, me imagino que debería ser pragmático, pues. Entonces, ante una justicia tan débil, tan pobre y tan politizada, o sea, lo que nos ha tocado básicamente es ver que Estados Unidos tenga que ensañarse con hondureños que los juzgan allá, y que hasta tienen que vender información para que les bajen la pena de sus actuaciones con otros narcotraficantes. Eso tiene como consecuencia al final de que nosotros vamos a tener que seguir esperando que Estados Unidos nos siga juzgando un montón de gente que van a salir en este juicio y en otros juicios. Porque al señor Cosenza de las tasas de seguridad se lo llevaron para que chispeara a un montón de gente. ¿Por qué se llevan que maneja el pisto? Espere, poneme atención ahí, márqueme esto. El señor Cosenza de la tasa de seguridad, ¿qué, Marvin? Se lo llevan para que chispee, o sea, para que embarre un montón de gente, como decimos nosotros aquí en Honduras. Porque el señor Cosenza ni lo conocía la prensa hondureña, ni sabía que existía, y de repente aparece como extraditable. ¿Por qué no se llevan realmente a los directores de la tasa de seguridad? ¿Por qué no se llevan realmente a los que toman las decisiones? ¿Por qué llevan precisamente al que manejaba el pisto y el que manejaba las cuentas y que hacía las contratas? Entonces, ahí hay un tema, porque quiere que él, a cambio de su libertad, chispea a un montón de señores que después van a aparecer, ¿va? Y el Tigre Bonilla también. Tigre Bonilla también es un objetivo para informar también de gente que actuó directa o indirectamente en el crimen organizado desde la acción política, porque lo que sí no podemos desconocer es que la clase política se chispió del narcotráfico, pues. Está embarrada. La clase empresarial está embarrada. Periodistas embarrados con el narcotráfico. También militares, policías, jueces, fiscales. Sí, periodistas con narcotráfico. Ya han matado periodistas, han matado 3 periodistas por narcotráfico. Entonces, jueces que se alineaban, jefes policiales. A los jefes policiales les mandaban un maletín lleno de dinero, y si no lo aceptaban, lo consideraban enemigos los narcotraficantes. Empresarios también de localidades tenían que alinearse con el narcotráfico, porque el narcotráfico nuestro es rural, ¿va? Y entonces, como básicamente meramente rural, entonces actuó en las zonas rurales teniendo nichos especiales de desarrollo, ¿va? Y de operación. Entonces, esto tiene como consecuencia realmente que al no haber una justicia diáfana, firme y fuerte, y no tenemos ni esperanza que eso mejore, porque mire el contexto en que está la justicia hondureña ahorita, ¿va? Entonces, nos toca realmente, lamentablemente, para mí una extradición es un tema de excepción a la justicia, aislado, pues, de un caso que no pudo la justicia tocar, pero aquí son todos, pues. Aquí los valles operaban libremente en Santa Rosa de Copán. El juez era Chinchilla y el magistrado era Argueta en Santa Rosa de Copán. Y el jefe de la policía era el Tigre Bonilla, y nunca se dieron cuenta que existían ellos. El director de la policía era el Tigre Bonilla en Copán. El juez era Chinchilla y el otro magistrado era Argueta. Y después más bien se hicieron fiscales. Y nunca vieron a los valles, ni vieron a todo el corredor. Es que le vi una cara a Marlon. Ajá, Marlon. Sí, yo recuerdo que inclusive uno de los sobreseimientos que ratificaron a Luis Valle fue Argueta. Él era el que dirigía la corte, era el que presidía la corte de apelaciones de allá. Pero son cuestiones de independencia judicial, es decir, los expedientes ahí están, y a un juez por una resolución, usted no tiene que
que reprocharlo si la resolución está conforme a derecho. Además, los jueces hablan a través de sus resoluciones. Pero volviendo al tema del televidente que le dijo que estaba equivocado en el tema de que, claro que lógicamente cuando usted lo llaman como jurado lo instruyen de lo que va a hacer, pero de que tiene una especialidad en determinar cuál es el medio de prueba, de cómo se introduce, de qué manera lo va a interpretar, de qué manera usted debe de entender la declaración de una persona. Esas son cuestiones de sentido común. Le estableciendo de cuánto que conforma un jurado, de qué manera van a decidir, a qué le van a poner atención bastante, qué instrucciones les van a dar que no van a hacer durante el juicio, no van a poder dar entrevistas. Todo eso lo instruye el juez, pero no son personas expertas en derecho procesal, en derecho penal, porque para eso el moderador es el juez. El juez es el que determina si se cumplen el principio de legalidad, el principio de independencia, el principio de defensa, el derecho a la defensa. Todo este tipo de situaciones las maneja el juez. Ya el jurado, mediante el sentido común, mediante la experiencia, mediante lo que ellos puedan conocer y ver y visualizar, es lo que van a determinar si es culpable o no. Como decía aquí el abogado, en el caso de los hondureños, el sistema de Estados Unidos ha sido letal. El 100% de los hondureños que se han ido a juicio los han condenado. Y la otra situación es, decía el abogado, que efectivamente con el hecho de que dos personas que se encontraban en un mismo expediente y con un rol de funciones en el mismo expediente se han declarado culpables, pues eso determina aún más el hecho de que la Fiscalía ha comprobado su tesis de que efectivamente había un concierto para cometer este tipo de delitos. Pero hay otro hecho más importante aún, Raúl, que se da por cierto y lo va a utilizar la Fiscalía, que inclusive un tribunal de alzada superior al que condenó en el caso de Tony Hernández y a Giovanni Fuentes, rechazó la apelación, prácticamente dejando firme el hecho de que efectivamente todas las personas que participaron se da por cierto, y si en ese expediente, que ya conoce bien Kastler, relacionaron como co-conspirador al expresidente Hernández, es un punto que tiene totalmente en contra, que lo van a tratar de relucir al momento de emitir algún tipo de conclusiones la Fiscalía al final del juicio. Wow. Sí, bueno, y es que, resumiendo también lo que decía el licenciado Marvin Ponce, es importante señalar que aquí desde 1994, ¿quién no sabe que el Ministerio Público se ha politizado? Ha sido un instrumento más bien para negociar impunidad entre la clase política, y obviamente hemos prácticamente subrogado la justicia en el ámbito penal para esa clase que era intocable a los Estados Unidos de Norteamérica. No hace mucho, Joe Biden firmó en los Estados Unidos un decreto también para que se pudieran extraditar a políticos corruptos a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo esto, como también concatenándolo con lo que dijo el abogado Duarte, la corrupción ha sido un mal endémico en estos países latinoamericanos, donde buena parte del Producto Interno Bruto se da en actos de corrupción, y esto a su vez deriva, obviamente, en las altas tasas de migración que estamos viendo se están dando hacia Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, ya con el hecho de ratificar tanto la condena de Tony Hernández y Giovanni Fuentes, esto viene a darle más fuerza a la decisión que en su momento pueda tomar, porque va a ser un elemento que va a usar la Fiscalía, también puede usarlo, puede tomar mano de ello, y puede esto venir a dar más fuerza a lo que se pretende con el señor Juan Orlando Hernández y venderle, obviamente, esa idea al jurado para que puedan tomar una decisión, y al mismo tiempo el señor juez Kevin Castell, ojo, aquí hay que aclarar esto también. Recuerden que el señor juez Kevin Castell, en el sistema norteamericano, ellos hacen un estilo de moderador. Más que determinar él si lo va a culpar, como en nuestro sistema propiamente dicho, el juez Kevin Castell hace más de moderador, y prácticamente la pelota o la batuta, podríamos decirlo de cierta manera, la cumplen el jurado, que en su momento va a deliberar y va a determinar si el señor Juan Orlando Hernández es culpable o no culpable. Y el juez también, dentro de esa participación como moderador, pues da al lugar o no al lugar
las preguntas también que puede hacer la Fiscalía o la defensa al acusado en este caso. Entonces, también hay que ir dando esa, como dicen, esa tónica o esa interpretación del papel también que juega el señor juez, en este caso el señor juez Kevin Castell, y obviamente también determinar él la pena ya al momento de dictar la sentencia que corresponde en esta temática. Voy a hacer una pausa. Ayer apareció una mujer que podría ser testigo en ese juicio contra el expresidente Hernández. Hay especulaciones. Escuché a alguien decir que era, no sé, familiar del Porky, otro que era alguien de investigación. Una pausa y les pregunto a mis invitados. Mujer, ¿qué hablan que es? Hablan que es sobre el Porky, que es una investigadora, que es una fiscal. ¿Qué has oído, Marlon? Bueno, lo que yo tengo entendido es que supuestamente tenía una relación marital o ex relación que tenía con el famoso Porky, pero también yo tengo mis dudas en el punto de cuál es la utilidad probatoria, de decir, pues, va a poder identificar las voces y poder determinar que le pertenece a su expareja. Es bastante complicado porque para eso existen ingenieros de sonido para determinar los decibeles de voz, etcétera, pero en Estados Unidos, como lo vuelvo y lo repito, la inmediación y la comprobación de pruebas no se necesita en el tipo de delitos de conspiración. Y le pongo el ejemplo más claro. Este tipo de pruebas que son llamadas, son pruebas orientativas en el sentido de que no se convierten en confirmativas hasta que el evento ocurre. Si yo no puedo comprobar que el evento que se narra en la llamada, no lo puedo considerar como medio de prueba. Quedó en un simple indicio orientativo que no sirve para absolutamente nada. Estamos hablando del sistema hondureño y debería de ser en el sistema mundial, pues por decir, escuché que Pedro Pérez en una llamada va a recibir un cargamento de 50 armas en tal lado y resulta que vamos al tal lado y resulta que no se pasó ese evento, entonces no lo podemos dar por cierto. Y la otra situación es que supuestamente es una fiscal o una persona que es la que manejaba el sistema de grabaciones, que actualmente tendría que participar como fiscal o exfiscal o como miembro en aquel momento de aquella famosa fuerza llamada Antimaras y Pandillas, que conoce cuál es el mundo de este tipo de asociaciones ilícitas. Entonces esa es la duda que se tiene, pero tampoco ella, sin un elemento técnico, científico, va a poder determinar y comprobar solo con el simple oído de decir esta voz le pertenece a Julano. Entonces la Fiscalía se está haciendo y se va a agarrar de absolutamente todo, Raúl, por eso le decía yo que cuando hablen del tema de maras y pandillas, lógicamente es un tema que le causa una animadversión al pueblo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las personas que viven en Nueva York y las que nosotros también hemos ido en algún momento a esa ciudad, nos dicen y nos advierten, hey, no vayan a este tipo de lugares porque ahí hay maras y pandillas. La mayoría de muertes que se dan en Estados Unidos, por ejemplo, tienen que ver con maras y pandillas. ¿Y qué es lo que hacen las maras y pandillas en Estados Unidos? Se dedican a actividades de sicariato y de las actividades de tráfico de drogas. Entonces, esos temas lo van a querer mezclar y también con el tema migratorio. Por lo tanto, lo ratifico y se lo digo, Raúl, la pena de la culpabilidad de Juan Orlando es inmediata, como decíamos aquí, no va a ser negociable para los Estados Unidos, el alto grado que le han dado las autoridades, porque hay que decirlo así, y nosotros, porque casualmente estábamos en Estados Unidos y la noticia del juicio para las cadenas de televisión de Estados Unidos no es algo normal. Eso yo lo he dicho varias veces aquí. Bueno, ayer le hablé a un colega periodista, decirle a otro compañero que está en Nueva York que debe estar mintiéndole, que ahí no hay un montón de gente hondureños y que no sé qué, eso no es cierto. Y los medios estadounidenses ni cubren eso. No, es la realidad. Estaban cubriendo lo de Trump, que era lo importante, y estaban cubriendo lo que está sucediendo ahorita en Los Ángeles con las inundaciones. Ese es el tema principal de Estados Unidos. El tema lo ponen en menos de 5 segundos, dieron esa noticia. CNN en español sacó un pequeño tweet diciendo empezó el juicio contra el presidente de Honduras porque, como los latinos vemos CNN, pues ahí lo ponen, pero no. Y la sentencia va a salir, ahí sí va a haber noticia. Y la otra cosa que estábamos hablando, Raúl, era el tema de los republicanos y los demócratas. Yo no he escuchado en este caso un republicano en los Estados Unidos
salir a dar una entrevista y darle el apoyo a Juan Orlando Hernández, por decir así, que los republicanos sí apoyan a Juan Orlando, que si Donald Trump entra de presidente o sale electo presidente va a absolver o va a indultar. Los republicanos. Sí, o sea, yo no ¿Dónde está el gabinete de Juan Orlando Hernández reunidos, incluyendo este señor? Pero este señor sí habla a favor de Juan Orlando. ¿Dónde están? A ver hoy a qué horas es la conferencia de prensa donde van a estar todos los miembros del gabinete de Juan Orlando Hernández diciendo que él es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario, y reunidos todos en un salón para que nosotros las televisoras y las radios tramitamos de que el gabinete de Juan Orlando lo está apoyando. ¿Dónde están? Escaparon como ratas. ¿Ah? ¿Repita? Escaparon como ratas. Sí, hombre. ¿Y qué se El llevaron? otro día me llamó Y se uno, llevaron un montón oíme de Raúl, dinero, me porque dice, realmente sí, quítame de esa toma que Sí, estoy ahí con Juan Orlando. Me dice. sí hay que decirle una cosa, ¿verdad? Que había mucha corrupción, ¿verdad? Y muchos no solamente se fueron como ratas, se fueron bien cargados de dinero. Del queso. Sí, y otros hasta adoptaron otras nacionalidades. Y no solamente Vale y Tito Cardona, también ya no miro a Lisandro, pues dicen que vive en Estados Unidos, entre Estados Unidos, Nicaragua y Panamá. El otro Castillo se fue para Estados Unidos, el otro Corrales. Mata ya no aparece. Corrales. Todo ese gabinete. ¿Dónde está? Arturo Corrales. Arturo Corrales, que fue ministro en 2 gobiernos. Que hacía los asados. 44 exfuncionarios están tramitando sus papeles para otros países. Ya eso ya es un dato real. Y ahorita un montón de gente que va a hacer nada también ya se está yendo algunos. Y ojo, Ya están comprando haciendas. apuntando también un punto, llamaré negativo, licenciado, con lo del señor Juan Orlando Hernández, es la defensa. La defensa me parece que ha sido bastante débil. Hemos visto cómo en su momento estaba conformado por un equipo y que todavía sigue el abogado Raymond Collon, que creemos que más el hecho de retirarse a último momento de la defensa del señor Juan Orlando Hernández, creo que lo estaba usando como estrategia para ganar más tiempo, pretendiendo el de que el señor juez Kevin Castell nombrara otro abogado, se empapara del juicio y esto le hiciera ganar más tiempo al señor Juan Orlando Hernández y por ahí meterse el tema político, como lo dice el licenciado Marvin Ponce, y esperar que Trump ganara las elecciones, que se pudiera dar una tónica, como decimos popularmente, política, cosa que no creo que en los Estados Unidos sí. Me parece que la independencia de los poderes sí está un poquito más marcada que en estos países. Y por ahí miramos cómo en su momento Ángel Martínez, que lo han tenido en este tipo de foros también, quiso hacer un estilo, un lobby en los Estados Unidos, pero el lobby que hacía Ángel Martínez era muy débil, definitivamente porque no entró en grandes medios, en la NBC, la CBS, en los Estados Unidos, sino más que era un lobby producido a través de redes sociales, que quien se estaba alimentando de lo que él decía era el pueblo hondureño básicamente, no las personas que en los Estados Unidos estaban siguiendo este tema mediático. ¿Por qué? Porque la pretensión del lobby que pudiera hacer el señor Ángel Martínez era dar un efecto psicológico sobre la población que convivía en Nueva York al momento de que estos pudieran ser nombrados de jurado, o sea, que se causara en la psiquis de la persona una idea de que el señor Juan Orlando Hernández era inocente. Se dieron cuenta, me parece, la familia Hernández, de que, era inútil esta parte. Pero es que Ángel Martínez nunca estuvo contratado. Me dice aquí, Hernández. ¿Dónde está Hernández Alcerro, Lisandro, Mario Pineda, Arturo, Mata, Arnaldo Castillo, Miriam Eterdera? ¿Dónde están esas ratas que se esconden? Que salgan a defender a Jo, así como bufaban cuando estaban en el poder. Mire, No, quería decirle, Ángel Martínez nunca fue no es lobista en primer lugar, más. Pero nunca fue contratado. Él se determinó que fue contratado y lo dijo en un medio. No. Y dijo que incluso llegó a decir, y se lo voy a decir así, que él ganaba arriba de $46,000 mensuales por hacer lobby, emulando lo que en algún momento se quiso hacer con el caso de O.J. Simpson, que se contrataron lobistas, se logró zafar se quiso hacer ver como un juicio de orden racial y, como decimos popularmente, se logró, para que el pueblo hondureño no se entienda, se logró zafar de la responsabilidad penal, no así de la responsabilidad civil, pero salió libre. También
Obviamente hubieron aspectos técnicos jurídicos como la contaminación de la cadena de custodia que le permitió salir. Señor Martínez trabajaba con Jorge Barlevy, que ha sido muy mencionado en este juicio. ¿Va? También, correcto. Barlevy también... y terminaron mal los dos. Martínez trabajaba para Barlevy, y Barlevy nunca tuvo una relación contractual con la primera dama ni con el presidente, nunca fueron lobistas ni tuvieron nada que ver con el tema de eso. Lo que sí que antes de que fuera llevado Juan Orlando, Barlevy se presentó como un lobista para poder generar alguna ayuda a la defensa, pero nunca fue contratado, pues. Mire, inclusive el señor Barlevy contrató a un abogado Pérez allá, sin consentimiento de la familia, y ahí estaba cobrando un montón de dinero, ¿va? Así es. Pero señor Martínez nunca tuvo ninguna relación contractual con la familia, por lo menos lo que yo conozco de la familia Hernández, ¿va? Que ha estado cerca de la abogada. En los medios se anda vendiendo como parte de la defensa, de hecho. Ahora, parte de la autoestima. ¿Va? Pero ¿hay dinero o no hay dinero? Yo creo que no hay, porque hicieron una reunión y llamaron a exfuncionarios de Juan Orlando para que pusieran pisto para ayudar a defender. Ojo, de Ángel Martínez me está hablando. Ángel Martínez dice que fue porque no le pagaban. Sí, dije que sí, y correcto. Esas ratas que dijo Marvin no fueron a poner pisto para ayudar a la defensa de Juan Orlando tampoco. Cuando estaban pidiendo a través de las redes, los pararon, pero ahí yo entendía porque las ratas que les ha dicho Marvin hoy, que eran funcionarios del gobierno de Juan Orlando, les daba miedo que los gringos se dieran cuenta que estaban aportando ahí. Les daba miedo. A las ratas que hoy les dice Marvin Ponce, a los que eran funcionarios de Juan Orlando y que no le ayudan y se esconden. Los que nos están viendo en la tele, que están agachados ahí, escondidos. Ya voy a dar los nombres y voy a poner una lista. Parece que no hay dinero para la defensa de Juan Orlando. Y las ratas estas no quieren aportar. Tiene que haber dinero. Mucho dinero. No, Marvin, pero un informe que tengo es que no hay dinero. Ojo, y ahora trasladar ese dinero a Estados Unidos no es fácil, ¿va, Marlon? Es difícil, tendría que... Lo que pasa es que acuérdese que en Estados Unidos también se le respeta el derecho que tiene el abogado de cobrar sus honorarios. Ese es un punto bastante importante. Ahora, de la manera de que lo hagan y cómo lo van a hacer, pues es una situación que inclusive hasta el abogado se la ingenia, porque del abogado de eso vive. Yo pienso que como dice el abogado aquí presente, se han cometido muchos errores, pero más bien pienso y quiero pensar, Raúl, que los errores han sido intencionales por parte del abogado Colum, porque ¿cómo es posible que usted venga y en plena conferencia de prensa, prácticamente ante periodistas hondureños, porque como bien lo dice usted, no es que NBC o ABC están cubriendo todos los días la incidencia del juicio, ni siquiera el juicio de Genaro García Luna, el señor Raymond Colum empieza a decir que el juez es un aliado más de la fiscalía. Óigame, ¿cómo es posible que lo diga? Es decir, ya el discurso le cambió ahorita y entonces le preguntaron qué pasaba con el juez y dijo, el tema no es de hablar con el juez porque al final el que decide es el jurado y que lo vamos a convencer. Y la otra pregunta que le hacen, y es bastante difícil el hecho de la manera de pensar, la manera como contestó, y yo creo que lo tienen, dijo él, yo estoy seguro 100% que lo van a absolver. O sea, es como cuando usted contrata un entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol lo primero que le dice, vamos a sacar el equipo del último lugar. Pero me parece una declaración de esa, porque si dice que van a hacer todo lo posible, aun y cuando saben que su equipo está descendido, no lo van a contratar. Entonces me parece que él está buscando el hecho de una connotación de justificar sus honorarios, más el hecho de saber de antemano de que está condenado. Y yo admiro mucho a los abogados que tenía en su momento, o que todavía lo sigue teniendo, Juan Carlos Bonilla y el otro señor, Alexander, creo que se llama Hernández, porque estos señores, estos abogados le pusieron las cartas sobre la mesa de qué es lo que pasa y lo que va a pasar si se someten a un jurado. Yo hablaba casualmente con un abogado de Nueva York y me dice, óigame, ahí hay, en Estados Unidos ahorita están eligiendo jurados para un montón de juicios. Pues le pregunte a los periodistas hondureños cuántos juicios de esos son penales. En este momento en Honduras, y le digo un ejemplo, en Honduras yo creo que se están celebrando sus 200, 300 juicios a nivel nacional. En Honduras. En Estados Unidos yo creo que a nivel nacional, en Corte Federal, no se están llevando a cabo ni 50. ¿Y cuántos presos hay en Estados Unidos? Estados Unidos es el país que más presos tiene en el mundo. Y de todos esos presos, el 98% ha
negociado con la fiscalía. Sí, claro. Es decir, la gente cree que todos los días hay juicios penales en Estados Unidos y no es así. Entonces, a tal situación me dijo mi amigo, ese muchacho es un harakiri lo que está haciendo. Prácticamente se va a ir a sentar un estrado, le van a preguntar absolutamente de todo. Y lo que decía Marvin Ponce, Juan Orlando era un animal político, él gobernaba como un militar. O sea, al militar se le cuenta todo. Y cuando le pregunten, ¿usted desconocía, siendo como gobierna usted, a las actividades que se dedicaba su hermano, su jefe de la policía, su jefe noroccidental, su ministro? Usted me está diciendo que no sabía que el tema del seguro social se estaban robando 5.000 millones de lempiras. Usted me está diciendo que desconocía en todo caso que en los hospitales móviles se robaron más de 50, 60 millones de dólares, que en la pandemia en un recuento se robaron 3.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que le van a preguntar también. Y él no va a venir, como decía el abogado, no va a venir a dar la narración que él quiere. Le van a preguntar y él tiene que contestar tanto a la defensa, a la fiscalía. Lógicamente, Raúl, la defensa le va a hacer las preguntas que quiere que le conteste. Y ese es un arma de doble filo porque le van a preguntar otras situaciones que también no tenían nada que ver supuestamente con el hecho principal, pero lo van a concatenar que debido a esa omisión, debido a esa actividad de narcotráfico, la gente emigraba para los Estados Unidos y también había cualquier cantidad de actos de corrupción en Honduras. Entonces, lo veo bastante cuesta arriba. Yo creo que aun y cuando pienso que tiene la oportunidad de entrar y declararse culpable, que no lo va a hacer. Ya todo está dado, el juicio inicia hoy, y lo que vamos a ver es que los periodistas que están cubriendo allá, cuáles fueron los alegatos iniciales que hizo la Fiscalía en el planteamiento de la acusación, o sea, la formalización y la contestación de cargo por parte de la defensa, que va a ser muy importante. Sí, aquí hay un documento. Andaba poniéndolo, dice aquí, el gobierno estadounidense solicita que exagente policial testifique bajo un seudónimo of 2 en juicio contra Ho. También que se incluya en la carga probatoria los audios de la Amara MS-13 alias El Porky, pues fueron certificados por el Ministerio Público de Honduras. Ahí está, miren. El gobierno presenta respetuosamente esta carta para complementar sus anteriores mociones y en el caso mencionado anteriormente en el tribunal. Esto es entonces que el gobierno estadounidense solicita que ex agente policial testifique bajo un seudónimo, y también que se incluya en la carga probatoria los audios de la Mara MS-13 y el Porky, ya que fueron certificados por el Ministerio Público de Honduras. Así están las cosas. Marvin Ponce, abogado Marlon Duarte, abogado José Zúñiga, ¿cuál será el impacto en la clase política de este juicio contra Juan Orlando Hernández? Bueno, y en Honduras, en la sociedad, ¿qué políticos van a salir? Y eso que dijo Marvin Ponce, volvamos, de este señor Cosenza que manejaba la tasa de seguridad. Usted dijo que ese hombre iba a cantar y iba a señalar a varios. Sí, pero eso ya es en otro juicio. ¿Va? Me imagino que Estados Unidos va a seguir con esa tónica de seguir llevando gente producto de esto. ¿Va? Y ya como decía Marlon, con el nuevo elemento, que ahora también hasta la corrupción pública, que no es juzgada aquí, va a ser llevada a Estados Unidos. En cuanto al impacto político, va a haber de todo. ¿Va? Por ejemplo, ya se menciona al hermano del presidente, a Carlos Zelaya. ¿Va? Carlos Zelaya, yo no creo que tenga que ver algo con el narcotráfico. ¿Va? Lo que yo conozco de Carlos Zelaya en el pasado, que él era consumidor de este producto, pero nunca lo he visto yo en alguna actividad y no creo que esté ahí. Más bien me imagino que son, porque nombres han salido un montón, si hasta Mel Zelaya ha salido, pues Mel se dedica a otras cosas, pero no a la cuestión de la droga. ¿Va? Mel es otro animal político que le gusta mucho el poder. Entonces, yo no creo que la familia Zelaya vaya a ser tocada por producto de esto. ¿Va? No tengo ningún conocimiento de que ellos se dediquen a eso. Yo sé que Escalón si tiene pistas por los bosques que tienen en Olancho, ¿va? Que le dejó el papá. Pero también se menciona, ¿va? Ya empieza a ponerse, porque también este juicio se convierte se mete en la política hondureña, ¿va? Como está Juan Orlando enjuiciado, hay que meter uno de libre también para que vaya equilibrándose el debate en las redes sociales. ¿Va? Y se ha ampliado mucho con esto. Entonces yo creo que no tenga que ver en el tema político.
al Partido Nacional, si lo sentencian a Juan Orlando Hernández, podría afectarle parte, ¿va? Porque como faltan 2 años para las elecciones generales, yo creo que no va a tocar hasta ese tema. Si lo sentencian, pues va a ser una debilidad menos para Juan Orlando y va a tener que construir el Partido Nacional una alianza con otros partidos para poder volver a gobernar. En el partido de gobierno yo no creo que afecten nada, más bien le puede beneficiar porque este tema de la narcodictadura va a seguir siendo tema de campaña para ellos, ¿va? Y en el caso del Partido Liberal, pues el Partido Liberal ya no cuenta como una fuerza política importante, ¿va? En términos absolutos, ¿va? Sigue siendo una fuerza política que tiene su nivel electoral todavía de un 30% de lo que sacaba antes, que sacaba más de 1 millón de votos, saca 300.000 ahora. Y sigue permanentemente dividido, no tiene candidato, la gente pregunta quién va a ser candidato. Antes dijeron que es Raúl Valladares, después dijo Raúl que no le gusta la política, que no quiere ser candidato. Ahora se menciona a otro periodista, Eduardo Napoleón Maldonado también, que aparentemente es el más fuertecito que tiene, Maldonado. Y de ahí no tiene, Yanni creo que ha perdido fuerza, porque su resultado fue malo, 300.000 votos de una carga de 900.000 liberales, bastante bajo. Muchos se fueron a votar por la alianza. En 2 ocasiones, con Luis Zelaya también se fueron a votar por la alianza 450.000 liberales. Entonces, lo que está claro que en la parte política no creo que afecte mucho, pues el mapa electoral hondureño, este tema no va a afectar en gran medida. Los nacionalistas van, además de este juicio, van a tener que pasar una pasarela de nacionalistas de unos 15 a 20 requerimientos fiscales en los sucesivos por temas de corrupción, ¿va? Creo que más. Sí, y si, a menos que como dice, se negocia impunidad para la elección de fiscal, ¿va? Que el fiscal se va a comprometer a no tocarlos tanto, a cambio de que quede, pero yo lo que sí creo que los corruptos que robaron en el país, debería haber una ley especial para ellos, realmente para perseguirlos los capitales, investigar realmente esa declaración de bienes que uno da en el tribunal, a contrastarla con los bienes que tiene ahora para ver si realmente... Es que también cuando uno va al tribunal, pues yo fui funcionario una vez, yo llevé mis cosas y mostré que ahí las tenía. Pues claro. Ajá. No, de acuerdo, pero... Es que hay unos anotan casas que no las tienen. Ay, ¿cómo se las va a aceptar el tribunal? La renta presunta. No, es que ellos a futuro van a comprar más de una casa. No, pero... Tienen 2 prados y tal vez no tienen, pero a ver cómo ya sale. Sí. O sea, pero tenés que mostrar se adelantan. lo que tenés, pues. Mire, declaro este lápiz es mío, hay que presentarlo. Pues. Debe haber una... Dicen, tengo 3 casas y tal, y todavía no las han comprado. Pero es que, mire, aquí la corrupción no se persigue. Mire, el Tribunal Superior de Cuentas no está conformado porque los políticos no se ponen de acuerdo. El que tiene que revisarle las cuentas, los corruptos, está afuera. Sí, uno que están proponiendo es para que vaya a cuidar los intereses de los que han agarrado. Sí, es que aquí todo se está repartiendo en función de intereses políticos. Hoy estamos peor que antes. Antes se escondía más la cosa, ahora de... Yo digo, ¿cuál es el interés de ser diputado y vas a gastar 5 o 6 millones de lempiras? O sea, y ¿sabe qué dice el diputado? Yo he escuchado, dice, no, pero es que yo tengo que recuperar los 6 millones que invertí. Y es que el diputado le pagan para legislar. Imagínese usted, y en este tema también yo creo que le van a preguntar. No, yo solo para reforzar lo tuyo, voy a mencionarme yo mismo. Varias veces alguien me dijo que aspirara a ser diputado. Pero como a mí me ha costado, yo trabajo desde muy joven. Bueno, me acuerdo que me levantaba a las 3:30 cuando ya era director de HRN. 3:30 para empezar a las 4:30 a trabajar. El dinero cuesta ganarlo. Todos los que trabajamos lo sabemos. Entonces decía yo ir a gastar en una diputación, lo que Marlon dice, 1 o 2 millones aquel tiempo, ¿de dónde? Y entonces empecé a contar cuánto ganaba un diputado. No se recuperaba ese pisto. No se recupera, no. Tal vez que fuera multimillonario. ¿Y cuál es el negocio ahí? Pues, yo estuve 3 periodos y nunca pude comprarme una Prado ni de segundo. Ojo, pero usted no gastaba porque usted era conocido. Y yo siempre le he dicho, usted lanza, usted sale. Sí. Porque Marvin es igual, tiene reconocimiento. Marvin es igual a Chelato. Tiene reconocimiento, pero hay un montón que... Bueno, me acuerdo una vez un señor me dijo, fíjate que un hijo mío, Raúl, se está lanzando diputado y he gastado tanto. ¿Va a salir? No va a salir, le digo. ¿Por qué? Pues no lo conocen, le digo. O sea, y lo que Marlon dice es cierto, gastan un montón de pistos en ser diputados y el retorno con el salario no.
No da. No dan entiendo. las cuentas. No le da. No le da. Sí, ¿para qué? Mire, me acuerdo una anécdota que el día que aprobamos la extradición, las bancadas presionaron para que se sacara la prensa, que fuera cerrada la sesión. Y yo le dije al presidente, ¿para qué va a sacar la prensa? Si aquí hay 16 narcotraficantes que son diputados. Marvin, le voy a hacer una pregunta. En el gobierno de Micheletti y Miguel Zelaya, cuando empezó el gobierno, mataron 4 diputados por narcotráfico en los primeros 3 meses. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Marvin, y le voy a decir, ustedes que aprobaron la extradición, ¿cuántos juicios federales ustedes fueron a ver antes de aprobar la extradición? Ninguno. Tremendo. O sea, ustedes hubieran ido a ver un tan solo. Ignorancia total, Marlon. Quiera Dios, me fueron a ver un mandado, Sí. pero mal mandado. No, oye, entonces mi pregunta es Mira, esa. llegaba la embajada, llegaba Arturo Corrales, llegaba... Una cañera ahí de un hubiesen mandado una comisión a ver un juicio federal, no hubieran aprobado la extradición. Y yo les preguntara ahorita, y se jactan de decir, aprobamos la ley de extradición. Yo le preguntaría a la familia o a las personas que usted les acaba de calificar como ratas que abandonaron el barco y que robaron el queso y se fueron para otros países con todo ese dinero. No, y un montón estaba Y les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con la extradición? Yo les puesto que les van a decir que se arrepienten. Y les preguntamos, ¿ustedes están de acuerdo con la ley de privación de dominio? Con esa ley de privación de dominio hicieron estragos, se robaron cantidades, destruyeron empresas lícitas en nombre de la ley. Parecía la Santa Inquisición. Todos los días aquí habían operativos de ir a destruir, a sacar el menaje de las casas, a robarse los carros, a robarse el ganado. Y eso es bueno. Entonces, yo me pregunto, para mí como abogado, lo que fue malo, sigue siendo malo. Yo no estoy de acuerdo. Si usted me pregunta como abogado, como hondureño, ¿usted está de acuerdo con la ley de extradición? Claro que no. Sí. Y ojo, quiero agregar algo para que no se vaya en la psiquis de nuestros televidentes, es que recuerde que es bajo un auto acordado, más bien se quiere reglamentar y poner una ley de extradición como tal, lo cual genera suspicacia porque el auto acordado hasta ahorita ha funcionado de maravilla, sin pararse. Y más bien con esa famosa ley de extradición, reglamentarle y todo, ya vamos a empezar a ver que ciertas personas se van a quedar. ¿Le ha funcionado el auto acordado de los Estados Unidos? Marlon, aquí te quieren preguntar algo. Ajá. Aquí me dicen, disculpe, pregúntenle al abogado Duarte, ¿cuál es el trasfondo del recurso de inconstitucionalidad y privación de dominio que interpusieron recientemente? Bueno, estaba escuchando a unos periodistas y también en la conceptualización por parte de los directores de algunos programas que van encaminados que supuestamente este recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de privación de dominio va a favorecer, hay que hacer un paréntesis, yo no presenté el recurso de inconstitucionalidad, y que va a favorecer supuestamente a la familia Rosenthal, en el caso específicamente señalaron a Yanni Rosenthal. Yo quiero decirle a la población, que todo el mundo lo entiende, que estamos abogados, la ley solo es retroactiva en materia penal, cuando favorece al imputado. La ley de privación de dominio no es una ley penal, por lo tanto, los casos, en este caso que ya tienen un fallo, ya no les va a aplicar la ley a cualquier tipo de reforma. Es decir, en el caso de la familia Rosenthal ya existe un fallo que está recurrido, por lo tanto, si existiese alguna reforma, que debe de hacerse la reforma, porque usted no puede presumir ilícito sus bienes, es como que usted lo presuman de culpable en un juicio y la Constitución dice y establece que no puede existir la confiscación de bienes. Desde que a usted le presentan la solicitud de privación de dominio, lo primero que lo hacen es sacarlo de su casa. Es decir, si usted viene, imagínese usted y disculpe la palabra que le voy a decir, tan estúpidos somos nosotros, que por ejemplo usted vino y a una empresa de los Rivera Maradiaga, en aquel momento usted le compró un vehículo, a usted por haberle comprado ese vehículo a una empresa de los Rivera Maradiaga, que es un bien que usted lo pagó con un préstamo o una propiedad en aquellos años, lo arrastran y le quitan los bienes de toda su familia por haber hecho eso. Por haberle comprado el carro. Entonces, esas son las estupideces que cometimos y algunas veces las seguimos cometiendo. ¿Por qué? Porque también aquí existen fiscales, y lo debo decir, fiscales que todavía están trabajando, todavía son directores de cierta fiscalía que cometen este tipo de atrocidades. Yo me acuerdo cuando hicimos esa ley, fuimos a Colombia, ¿va? Pero esas leyes ya en Colombia las habían eliminado más bien. Tenía como 35 reformas y la tenemos tal cual. Por ejemplo, hablan de la retrospectividad. Estábamos hablando de la retroactividad, que la retrospectividad es lo mismo. Retro es para atrás. Retro es para atrás. Entonces usted no puede aplicar una ley
donde anteriormente no existía. Vemos el caso, el ejemplo más claro que existe en Honduras es el caso de la familia Mata. Que la familia Mata pasó el gobierno, pasaron gobiernos militares, en la casa ahí está, pasó el gobierno en todo caso de Ascona, pasó el gobierno de Callejas, pasó el gobierno de Carlos Roberto Reina, Carlos Flores y el gobierno de Maduro, y en la casa ahí está, pasó el gobierno también de Manuel Zelaya, pasó el gobierno de Pepe Lobo, y la casa ahí está, 4 años después de haber entrado en vigencia la ley de privación de dominio, que fue en el 2010, y en lo que entra Juan Orlando Hernández, que ya habían pasado 4 años, él se le aplicó esta casa. ¿Por qué? Entonces, esas cosas, por eso es que mucha gente, y la mayoría del pueblo hondureño, está de acuerdo que el señor Juan Orlando lo condenen. ¿Por qué? Porque todo este tipo de atrocidades, hay gente que trató de la manera más vil en su momento. Imagínese usted, volviendo al tema de las cosas que se hicieron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se robaron casi 9,000 cabezas de ganado solo en el caso de la familia Rosenthal. Y usted no se imagina los que se robaron en toda la familia. Mataron, si usted recuerda, Raúl, mataron al ingeniero, un ingeniero preparadísimo, porque él sabía quién se había robado todo el equipo agrícola de las empresas de la familia Rosenthal. Entonces, si le dicen ahí, como dijo un personaje aquí, yo sé que estas personas no participaron en la muerte de mi hijo, un alto personaje que fue rector de la universidad, dijo, yo sé que estos dos no participaron en la muerte de mi hijo, pero algo han de haber hecho y que los condenen. Así está la población con Juan Orlando Hernández. Nosotros sabemos que él no es narcotraficante, pero con todas las atrocidades que se cometieron en los gobiernos, pues que lo condenen. Dice Elvin Carrillo, saludos en estudio, en relación a los argumentos de Marvin Ponce, no son vinculantes a la acusación específica hecha por la Fiscalía de Nueva York. La OAVI era una hacienda privada del Ejecutivo en la administración anterior. Marvin. Sigue siendo una hacienda, sí, los carros lo siguen utilizando. Si usted doctor Marlon, hace 14 meses liberó a un amigo nuestro de allá de la zona de la Francisco, que había sido acusado por extorsión. Injustamente. Sí, injustamente. Usted lo liberó hace 14 meses. Hasta hace un mes le dieron el carro. ¿Y cómo se lo dieron? ¿En todo destruido, andaba un agente de la Dipango, andaba el carro. Y él lo liberó hace 14 meses. Sobreseguimiento definitivo. Le dan el timón y las llaves. Sí, y entonces... Pero debería existir responsabilidad sobre este tipo de funcionarios. Otra cosa, los bienes inmuebles que hay destruidos, los deterioran, es un desorden. Así Buenos días, si están llevando hondureños. Todavía ahorita hay diputados y hay alcaldes y hay funcionarios que andan los carros de la OAVI, eso funciona igual, no ha cambiado. Si están llevando hondureños por corrupción a Estados Unidos, ¿por qué Honduras no muestra reciprocidad y dignidad para exigir y juzgar al tal Alex López y al desalmado que asesinó a las muchachas de Roatán, que nuestras muelas autoridades permitieron se escaparan? Mire, ese es un tema bastante, y en un programa de televisión, porque si usted lee el tratado es un contrato. Así es. Donde le dice también de qué manera se va a rescindir ese contrato. En materia civil se llama de qué manera se va a resolver ese contrato. Y fíjese que ese contrato, que es el tratado, dice que simple y sencillamente con el administrador. ¿Quién administra los tratados? El que administra los tratados es el Ejecutivo, en todos los países del mundo. Solo necesita enviarle una nota, así dice, con 6 meses de antelación, manifestándole al gobierno la no intención de seguir con ese tratado. O sea, que ese tratado ni siquiera tiene que pasar por el Congreso para ser ratificado, ¿o no? Simple y sencillamente ahí lo establece, creo que es el artículo 8 de ese tratado, porque el tratado es mínimo. Pero hay un principio básico, yo no soy experto en materia de derecho internacional, sí, pero el más básico es el principio de reciprocidad. ¿Por qué? Porque si yo vengo, y ese tema lo tratamos en un programa, Raúl, donde establecía inclusive la embajadora que decía que el delito de homicidio y asesinato no se encuentra en el tratado, y ahí lo establece claramente el artículo 2 de ese tratado, donde establece el asesinato. ¿Y qué pasa? Honduras, lógicamente, ya hizo la solicitud de extradición de este ciudadano norteamericano que está implicado, yo no digo que es culpable, pero tienen indicios racionales, ya le presentaron requerimiento fiscal, ya existe una relación de indicios que se encontraron que lo ligan directamente a la muerte de estas 2 ciudadanas, inclusive ya se hizo la solicitud de extradición. Ahora vamos a ver si Estados Unidos, una vez ubicado, cumple, porque en el caso de Alex López... Axel López. Sí, Alex López es el jugador de fútbol. Axel López. Axel López
Se ubicó. Se ubicó. Se ubicó y todo. Y ese Y delito no se se cumplió. encuentra en el tratado. ¿Cómo se llama el abogado de Axel López? Ahorita creo que el abogado, de aquí el abogado Sí, Félix. de aquí, el abogado Félix. Félix Ávila. Me acuerdo que terminé, di una noticia que lo estaban acusando en la noche en el noticiero y terminé y me fui para la casa. Allá me llamó, me tuvo hasta las 12 de la noche el abogado. Y me explicó, mire Raúl, me dice, Axel López vive a media cuadra de una posta policial en Estados Unidos. Así es. Y nadie lo anda buscando. Y está en el tratado. Estafas, dice. Sí. Estafas, fraudes en contra de... Sí, lo que pasa es que es un El tema abogado constitucional Ávila me también. Es un tema constitucional, recuerden lo que dice el artículo 15, 16 y subsiguiente sobre el tema de los tratados, y sí hay que denunciarlo para también Claro. apartarse No, de lo que- Abogado Zúñiga, conclusiones para hoy. Respecto a las repercusiones políticas, se ha hablado incluso de que se les pueda quitar la personería jurídica a los partidos políticos que estuvieron involucrados en temas de narcotráfico. Vamos a ver qué sale en este juicio, hasta dónde se utilizó la organización política como ha llamado en su momento la Fiscalía Sur, sponsor del narcotráfico. Hay que ver el involucramiento para ver si cabe jurídicamente la posibilidad de que se les quitase la personería jurídica, aunque ojo, también no hay que tomar eso a priori ni de manera acelerada, porque estaríamos hablando de socavar la democracia, partidos con mucha historia, y propiamente dentro del Partido Nacional se tiene que reestructurar. El liderazgo del Partido Nacional, hay gente que se tiene que apartar, tienen que salir nuevos liderazgos, y fíjense que propiamente al nacionalista o el que es cachureco, como decimos, no le va a importar mucho el tema, porque es gente muy disciplinada, partidistamente hablando. Gracias, el abogado José Zúñiga. Don Marvin Ponce. Bueno, le agradezco por esta posibilidad de compartir con usted y con estos expertos en esta temática. Yo considero realmente que cuando estamos con una potencia como Estados Unidos es asimétrico, porque por lo que decíamos, por ejemplo, que el tratado no se cumple en doble vía, pues la forma expedita para eso no se da. Porque el señor Axel López estafó a Honduras a través de un grupo de delincuentes que todavía no están presos, todos, solo está preso uno. Ese robo a los hospitales es deneslable y tiene que ser juzgado ahí. Todavía hay como 2 aquí en Honduras de esos que agarraron el dinero y otros también se fueron ya. Entonces yo creo que también hay que revisar el tratado de extradición en su dimensión, no tanto eliminarlo. Si se elimina es porque realmente no funciona, pero si Estados Unidos pide extraditables y se los mandamos y nosotros le pedimos extraditables de delitos tan grandes como el robo a los hospitales y no los manda, entonces algo malo está fallando en esos tratados. No, el que mató a las muchachas. El que mató a las muchachas en Roatán, el gringo que también andaba haciendo pornografía infantil allá en Colón y en Atlántida, y una serie de gente que ha hecho actitudes ilegales aquí, estafadores que han venido aquí también. Entonces yo creo que todas esas cosas tienen que ser investigadas. En cuanto a este tema, pues mi defensa al presidente Hernández no es, como algunos dicen en las redes sociales, que es por dinero, que me paga, que aquí, que allá. Yo soy un hombre honrado, pues yo doy la cara precisamente porque no tengo nada que esconder. Yo ganaba mi sueldo por prestar mis servicios profesionales al presidente, pero nunca hice negocios ni nada de ese tipo de cosas. Lo único que realmente es que aquí los honestos somos tan raros que la gente sospecha, ¿va? Somos tan raros los honestos, y lo digo con tal vez con un poco de ego, pero realmente aquí lo voy a interrumpir, enfócame. Estoy de acuerdo que él no creo que le estén por dar sus opiniones y que él habla del presidente Hernández, no creo que le estén pagando. Sí, es que alguna gente Y él fue asesor y lo acaba de decir, ganaba un sueldo y hacía su trabajo. Pero ese montón que hicieron negocios, hicieron un montón de pistos, se sentían en el poder, se llevaban a la gente por enfrente, están escondidos, no quieren que los mencionen con Juan Orlando. Sí. Es la realidad aquí en Honduras, solo la señora y las hijas veo que lo defienden. Sí, yo lo que recuento en estos foros es lo que yo vi como funcionario cercano al presidente en la cuestión del narcotráfico, donde no le vi realmente acciones de traquetero, de conspirador y todas esas cosas que lo acusan. ¿Va? Obviamente él se va a defender ahora, eso ya no se puede hacer nada más que eso. Lo que sí está claro es que realmente
Es primera vez que un presidente se lleva ahí, la rapidez va. Y quiero contar también, el presidente Ortega y la señora vicepresidenta de Nicaragua le mandaron a decir al presidente que se fuera para Nicaragua. Y el presidente me dijo a mí, no me puedo ir, porque yo soy inocente, yo voy a dar la cara, me dijo. Le ofrecían una hacienda allá por el crucero de Nicaragua, en la parte alta, allá como quien dice el Picacho, allá va, Platillo, para que se fuera a vivir allá. Porque le dijeron que no se entregara a los Estados Unidos, que no entregara a los gringos, que los gringos, desde que lo llevaran, iban fijo que lo iban a condenar, va. Y entonces el presidente Hernández no aceptó eso, no aceptó irse, va, porque dijo, si me voy me declaro culpable y yo soy inocente y me voy a someter a la justicia. Que son cosas que muy poca gente sabe. Pero también lo otro es que también se han cometido muchos errores en el país, ¿verdad? A mí me preocupa mucho el tema de la justicia porque no pinta para bien. El tema de la corrupción no pinta para bien, no hay MASI, no hay SISI, no hay nada. El Tribunal de Cuentas cerrado. Entonces el CNA atacado. Entonces como que nadie quiere que le cuenten las costillas aquí. Entonces la corrupción sigue campeando, se sigue robando en este gobierno porque el sistema está diseñado para robar. Sí. Gracias, Marvin. Don Marlon. Bueno, lastimosamente la estadística la lleva en contra totalmente. Vuelvo y repito, no puedo dar una opinión en base a las pruebas porque ni siquiera las he visto, ni siquiera sé qué tipo de pruebas se van a abarcar en el juicio. Pero lógicamente el gobierno, con toda esa batería que ha utilizado, el gobierno de los Estados Unidos con todos esos recursos que ha tenido, creo que la situación, como bien lo dijo Castro, imagínese usted, aquí estaban diciendo algunos analistas que iba a tardar 2 meses, un mes. Él ya tiene claro de que en 3 semanas esto está listo y servido y que por mucho el jurado se esté 1 o 2 días para declararlo culpable. El familiar tiene su esperanza, porque no hay que perder las esperanzas, pero hay que ser realistas, Raúl, y este tema para Estados Unidos es bastante delicado. El único país que no se equivoca en el mundo es los Estados Unidos, y no creo que por un hondureño, por un país que no tiene absolutamente nada que darle a ellos, solo inmigrantes, van a poder poner en precaria la justicia de los Estados Unidos, manifestando un jurado que Estados Unidos se equivocó y que, por lo tanto, todo el show que hizo, la mediatez que trató, óigame bien, el fiscal general de los Estados Unidos recibiéndolo, la administradora general de la DEA, en Washington, D.C., se hayan equivocado. Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares son las 9, en 1 hora y 8 minutos. Comienza allá en Nueva York el juicio de Juan Orlando en el segundo día. Juan Orlando volverá. ¿Cómo? Juan Orlando volverá. ¿Cuándo? Pronto. Yo soy de los pocos positivistas que creo que va a volver el presidente Hernández. Bien, nos vamos. Aunque algunos dicen que va a venir en un cajón, dicen otros, pero yo creo que el presidente va a volver. Bien. A las 10 estén pendientes, estaremos siguiendo el juicio de Juan Orlando, segundo día. Que estén bien.